Fundación Ligüen. Les quiero contar que hoy día vamos a hablar un gran tema que tiene que ver por una educación con equidad de género, que obviamente para eso contamos con grandes invitados. Les quiero presentar a Sandra Nome Farbingen, de base, educadora diferencial. Además ha tenido una amplia trayectoria en todo lo que es el ámbito educacional, tanto universitario, básico, y por supuesto es totalmente actualmente profesora y vocera del colectivo feminista Nehuen Somo de la región de la Araucanía. A continuación también quiero presentar a Iris de la Unión Heidegger, Iris Steinman. Ella tiene una formación de pedagoga en biología en Alemania y es escritora del libro Hombre-Mujer, fallida emancipación de la mujer, publicado en Alemania. Y además contamos también con la presencia de Lisette Méndez Jäger, psicóloga en el ámbito jurídico, educacional y clínico, además de trabajar en programas de salud mental, de violencia intrafamiliar y mujeres. Y por supuesto también tenemos a un invitado, Alejandro Araya Alemparte, cineasta, documentalista, director, fundador de Ecogranjas Inclusivas en Chile y representante de los ecomunicipios en Suecia. Así que les doy la bienvenida a este conversatorio. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente. Y como recién lo mencionábamos, el foco hoy es hablar sobre la educación y cómo podemos lograr una equidad de género. Y la primera pregunta tiene que ver con sus experiencias personales. ¿Cómo fue su educación en sus tiempos de niños, jóvenes, en relación a esta temática? Para obviamente hacer una reflexión y saber qué tan equitativos éramos y hoy estamos. Por favor, le doy la palabra a Sandra. Bueno, Mari La Miel, Mari Compuché, los saludo a todos desde la bella región de la Araucanía, desde tierras mapuches. Y bueno, contarles que mi educación estuvo marcada por unos padres que me dieron unos valores tremendamente equitativos, donde mujeres y hombres somos iguales, a pesar de que mi padre es de descendencia árabe, pero un árabe muy especial, donde trascendió estos estereotípicos típicos de los árabes, que donde el hombre manda y el hombre no. En mi casa la educación fue siempre muy equitativa. Y bueno, estuve también desde dos colegios que me marcaron mucho, el Colegio Santa Cruz de Temuco, con muchos valores, los cuales también les transmití a mis hijos y también ellos estudiaron en ese mismo colegio. Y en Santiago, en el Liceo Manuel de Sala, donde ya desarrollé toda mi parte social en las calles, con un trabajo un poco más arduo también en lo que es la población, la vida social. Así que yo creo que esas fueron como las tres cosas que más me marcaron en mi educación. No quiero extenderme más en esto para que después tengamos más tiempo en el tema de equidad. Bueno, si nadie habla, yo sigo con... Sí, yo creo que es bueno. No sé, puedo hacerlo, no sé. Sí, dale. Para no perder el tiempo. Exactamente. Bueno, hola a todos y yo agradecida de estar acá. Y, espero que vamos a tener una conversación muy bonita. Bueno, preguntaron aquí por nuestras experiencias en cuanto a la equidad de género. Bueno, aquí tengo una experiencia muy triste. La viví en Alemania durante los casi 20 años de profesora en diferentes colegios y siempre pasaba lo mismo. Resulta que en Alemania, en esos tiempos, llegaban muchos turcos, italianos, algunos checos, a trabajar en Alemania con sus hijos. Entonces, lamentablemente, estos hijos, los inmigrantes, nunca fueron integrados en la comunidad
estudiantil. Hicimos todo lo posible, horas y horas hablando en la sala de profesores, cómo podía arreglarse eso. Y claro, ellos nunca se ocuparon mucho para aprender realmente el idioma alemán, eso también es un factor. Pero no solamente que estos niños siempre estaban aislados, habían como 3 a 4 en cada curso, o sea, muchos. Y incluso eran mal vistos y había también bullying con ellos por parte de los niños. Y yo pensé que eso se había arreglado, porque ya estoy ahora 30 años nuevamente aquí en Chile. Y sin embargo no es así, porque mi hija con mi nieto estuvieron un año, el año pasado, en Alemania, y él ingresó a un colegio que corresponde a la octava, o sea, al primero medio en Alemania. Ahí tienen otros sistemas. Y entonces habían 5 niños, hijos de trabajadores extranjeros. Y pasó, y él también. Él también pertenecía a ese grupo, pero con la diferencia que hablaba el alemán. Entonces no fue para él tan problemático, pero para los otros estaban absolutamente aislados. Bueno, ese quería decirlo nomás porque es difícil integrar a personas que son un poco diferentes. O sea, por los mismos niños. No tienen la culpa los profesores. Ya. Yo con eso no. Doy la palabra a los que quieran. ¿Va? No se te escucha. Oye, por eso yo no te escucho, Pierín. Ahí está. Lisette, ahora sí. ¿Me escuchas? ¿Podrías continuar? Perfecto. Ahí te gusta. Sí, mira, en complemento, en primer lugar, un saludo muy fraternal a todos también de la audiencia, quienes están conectados. Y bueno, ingresaste con una pregunta muy también personal y que nos conecta a todos como mujeres. Yo creo que en mi experiencia, porque uno vive distintas etapas y tu pensamiento va generándose de acuerdo también al contexto muchas veces. Me sumo, ¿cierto?, que a lo que dice también Sandra, en mi caso también tuve la virtud de tener bien fortalecido, fíjate, la importante de lo valórico que te transmite desde el núcleo familiar. Eso creo que fue una fortaleza y un tronco que hoy día me hace también complementarlo con la vida personal, que uno ya toma decisiones, y también con transmitirlo a muchos. Sin embargo, paralelo a lo que te transmiten desde el núcleo familiar, diría que en el contexto ya cuando uno ingresa a interactuar educacional o en los ambientes distintos, ahí fue un poco más dificultoso y complejo, ya recordando, cierto, que la escuela, como le quisiéramos llamar, o el sistema educacional, igual es un espacio idóneo para promover ciertos caracteres e importancia de una equidad de género, pero en mi experiencia fue totalmente muy compleja, muy estigmatizada, había mucho estereotipo, mucho prejuicio, no tanto quizás como ahora que se puede hablar, que hay expresión, cierto, más de libertad, de dar a conocer las experiencias. Pero sin embargo, fue, como se dice, para un niño y para un adolescente, para mí fue un poco revolucionario, ¿ya? Porque vengo con conocimientos desde mi núcleo familiar y me encuentro con otro escenario que uno va construyendo y no le parece justo, hablando desde las injusticias. Y ahora, en términos, ¿qué recogida de experiencia me da eso? Que es muy fundamental el complemento de lo que te entrega desde la infancia, de la adolescencia, que también es una etapa de descubrimiento,
junto con lo que también te entrega, en este caso, la educación y la interacción en sí con el contexto en donde nos encontremos. Eso es lo que me entrega, que ojalá hubiera una alianza o una coherencia, o en este caso. Eso, gracias. Gracias. Alejandro. Mi turno, así que tengo que asumirlo. Me siento muy bien de estar entre tantas mujeres, porque soy feminista de por sí, así que el poder dialogar con ustedes me parece fantástico. Mi experiencia es totalmente distinta y atípica, porque soy hijo de un hombre extraordinariamente raro y revolucionario que nos llevó por todas partes del mundo. Además, somos 15 hermanos, o sea, él tuvo la osadía de tener 15 hijos, y además viajando. Entonces mi experiencia es totalmente distinta y muy heterogénea, porque viví después que nos llevó mi papá a España, a México, a Argentina, a distintos lugares, después yo seguí en esta idea de seguir viajando y de tener planes. Así que conozco, yo diría que realmente, y me parece un privilegio, todas las distintas etapas y distintas condiciones de educación que hay. Y lo que contaba Iris de Alemania, me parece terrible lo que pasó, lo que pasa, y sobre todo hoy día que estamos reunidos nosotros 5, somos de alguna manera un grupo de privilegiados, porque tuvimos muy buena educación, porque vivimos en circuitos donde la posibilidad, digamos, de evolucionar y de culturizarse estaban dadas. Yo creo que nosotros somos una excepción, somos aproximadamente, estimo, el 30% de la población mundial. El otro 70% vive en condiciones absolutamente distintas y donde la equidad de género no existe, donde la mujer es muy abusada, maltratada y no respetada desde que los niños son chicos por los maridos, y la sociedad no los respeta en absoluto. Pero quiero empezar por esto porque creo que hay muchas cosas para decir respecto a la situación hoy día de equidad de género y en qué está la sociedad. En relación a eso, me gustaría dejar en las palabras a ustedes abierto, el micrófono abierto, para que puedan ir complementando, sobre todo cómo podemos ir nosotros cambiando este patriarcado, ¿cierto? Pero que además no sea una lucha de género, sino que además el hombre como la mujer sean un complemento. Y ahí les dejo la palabra para que ustedes puedan también ir reflexionando ante este tema y su experiencia. ¿Cómo lo ven ustedes también? Bien, lo que me voy a tomar la palabra un poco. Yo vivo en una región muy complicada socialmente y culturalmente, porque tenemos una cultura huinca y una cultura mapuche. Una cultura huinca que se cree y nos creemos superiores de repente en relación a la cultura mapuche, y hay un desconocimiento tremendo. Hoy en día en Chile está ocurriendo un fenómeno que no es solamente en Chile. La emancipación social que ocurrió en octubre, porque es emancipación, no es estallido, puede estallar una olla a presión, pero no una sociedad con una mirada común, con un sentido social. Eso es una emancipación social. Y esta emancipación, si ustedes se dan cuenta, está ocurriendo por todos aquellos grupos que de alguna manera se han sentido vulnerados desde hace tiempo. Unos antes que otros ocurren las emancipaciones sociales. Pero lo que ocurre con la mujer en Chile, si ustedes se dan cuenta, hasta los 80 había un tema que tenía que ver con el tema de la virginidad, que era una cosa, pero casi un valor esencial en las mujeres. Y esto hoy se cambia por la dignidad, ¿ya? Y lo que ocurre con esta mirada desde la dignidad, que tiene que ver con preservar tu visión como persona, nos hace ver que las personas empiezan a evolucionar
en Chile, pero no las instituciones. Y cuando las instituciones no evolucionan en este tema, nos vamos creando un estado patriarcal que va bajando necesariamente una mirada de una educación machista. Y esta sociedad machista y este estado patriarcal no solamente se ve en lo económico, sino se ve en lo educativo y en lo social. El machismo social hoy nos lleva no necesariamente una cuestión de hombres contra mujeres, sino de acciones y valores en contra de las mujeres, ¿ya? Estos elementos asociados a la suelta, a que, la culpa era de la mujer donde andaba y cómo andaba, y todos estos estallidos que hoy día vemos desde el corazón de las mujeres tienen que ver porque hay un Estado patriarcal que valora y sustenta esta educación machista que de alguna manera todos la vivimos, o sea, algunos abrimos los ojos, algunos tuvimos la posibilidad, como decía nuestro compañero, de tener un privilegio, pero un privilegio que no dejó de vernos con la mirada y con los pies en la tierra, ¿ya? Porque uno puede quedarse en su burbuja de privilegios, ¿ya? Estos elementos asociados al tema del género, si ustedes se dan cuenta, siempre han sido los mismos. En Chile, desde el año 40, estamos peleando por 5 aspectos y solo uno se ha logrado. Se logró el derecho a voto. Pero no hemos avanzado en relación a la violencia, a los derechos de reproducción que la mujer decida, a las brechas salariales y a los estereotipos. Hoy, estimados en la Araucanía, estamos viviendo un abuso de género, atroces en relación, por ejemplo, en la cultura mapuche. Ayer hubo un allanamiento donde buscaban una persona, y en una comunidad que es Metrenco, violentaron a mujeres, niños, y desarmaron casas completas. Entonces, esa violencia que se vive acá en la región, que es transversal, acá se acentúa con un tema de inequidad hacia un género y hacia una visión de la mujer mapuche. Yo quisiera no alargarme más para que tengamos el diálogo, pero estos son los temas que más o menos en Chile no marca la diferencia con los países que están pasando, con lo que están pasando los países en Latinoamérica. Sandra. Dejo el diálogo abierto a otros. Exacto. Dice Sandra, y lo que han dicho la Lisette y la Iris, y lo que digo yo. Yo entiendo, y por lo que veo, y por lo que vemos la situación actual, el machismo, el abuso, el maltrato, la falta de respeto está absolutamente vigente. Hay un círculo, como lo vuelvo a repetir, limitado de la población y de la cultura que sí está evolucionando y que sí está peleando por estos derechos y esta paridad que tienen de género que se requiere y que es una cosa pero fundamental. Ahora, desgraciadamente, se nace ya los niños cuando son chicos en su familia y también los mayores y las mujeres viven una realidad que es absolutamente, digamos, machista, injusta y sin tener ningún respeto por la mujer. Y no solamente no tienen respeto en eso, sino que por el contrario, es abusada y es abusada en términos laborales y de trabajo y de responsabilidades. Porque ¿qué le pasa a un niño, por decir, cuando ve que su mamá trabaja, pero el triple de lo que trabaja su papá, de que no es respetada en la casa, de que sufre de violencia de parte del hombre porque es más fuerte y tiene más personalidad y porque siente que porque trae el dinero es el que es el dueño de tomar las decisiones que se hagan? Entonces, la realidad es absolutamente brutal, es inequívocamente, digamos, injusta y abusiva. Entonces, mientras eso no se cambie, y tiene que haber un cambio que no va a demorar una generación, sino que si llevamos
21 siglos de abuso y de injusticia, es muy difícil que rápidamente se pueda corregir. Habemos algunos privilegiados, como yo, que fui una persona que pudo compartir y vivir en su familia y ejercer los mismos derechos y las mismas, digamos, responsabilidades que las mujeres. Y además, me tocó particularmente, ya esto es una cosa particular, de que sufrí violencia intrafamiliar. Es decir, en mi familia, en mi casa, donde yo tenía 3 hijos y donde había una mujer también, sufrimos de violencia intrafamiliar. Y eso es una cosa importantísima, porque resulta que en el 74,5% de la sociedad, de las familias, existe violencia intrafamiliar. Y cuando existe violencia intrafamiliar, inmediatamente queda demostrado de que la mujer no es respetada, sino que es abusada. Terrible lo que pasó allá en Laos, ¿no? Para no creerlo, pero es realidad. Yo ayer me ocupé de analizar y meditar nuestro tema, educación y género. Y me hice algunos apuntes y quiero darlo a conocer aquí. Y ahora yo no me refiero a lo actual, sino hago como una visión general sobre el origen del patriarcado y la evolución hasta ahora, o sea, más o menos de la perspectiva desde la antropología. Ya, entonces comienzo. En realidad siempre ha existido este desequilibrio, por lo menos desde que tenemos nuestro registro histórico, los 5 milenios de la manifestación de la hegemonía patriarcal. Las atrocidades cometidas durante esta dominancia masculina son innumerables. Solo destacar las permanentes guerras territoriales, la esclavización de millones de personas a través de nuestra historia, la Inquisición con sus crueles torturas durante 6 siglos, el genocidio de los pueblos originarios de América y la subyugación de la mujer bajo voluntad y mando de padre y esposo sin derecho alguno. Ni el cristianismo, ni la Revolución Francesa y tampoco la lucha feminista han logrado cambiar este cuadro nefasto que se refleja en nuestra realidad actual. Con la diferencia que en los milenios pasados los hombres solo se dañaban entre ellos, mientras con el surgimiento de la revolución industrial, tecnología y electrónica, ahora también dañan a su medio ambiente, interfiriendo en los procesos naturales. Las consecuencias del cambio climático cada vez más severas y la amenaza nuclear podrían desembocar en un colapso total. Desde esta sombría perspectiva, ahora entraré a mi visión de una educación adecuada que logre equilibrar las energías femeninas y masculinas, causantes de todo desorden y destrucción. Desde mi punto de vista, la educación en Chile y en otros lugares hasta hoy en día no ha logrado su objetivo, el de conducirnos a una convivencia equilibrada, pacífica, armónica
e igualitaria. A pesar de tantos progresos científicos, sin embargo, la situación del descontento de las personas y la contaminación del medio ambiente aumenta de año en año. No me canso en reiterarlo. La causa de todo este desastre se debe al gran desequilibrio entre las dos energías opuestas de género. Surge el cuestionamiento por qué ese desequilibrio sigue activo después de haber logrado la igualdad de género en la teoría. Bueno, la respuesta es simple, porque las mujeres después de su empoderamiento se integraron a las estructuras patriarcales. Ahora marchan en las filas de los varones y compiten con ellos dentro del sistema jerárquico patriarcal. Esto significa que ahora cooperan activamente en la destrucción de nuestro hábitat. La Tierra, antes de su lucha feminista, permanecían en su polo femenino, claro que sin poder alguno. Ahora siguen luchando por equidad, igualdad en el polo masculino. Y este se inclina peligrosamente hacia abajo con tanto peso. Está muy claro, mientras las mujeres permanezcan en el sistema patriarcal para lograr el ascenso dentro de su jerarquía, serán oprimidas por la energía masculina como antes de la lucha feminista. Somos iguales ante la ley, pero la mentalidad machista no ha cambiado y no se podrá transformar hasta que nosotras regresemos a nuestra propia esencia femenina y nuestro propio polo, actuando desde ahí para el bien del planeta y de la humanidad, con el poder que ahora tenemos. En cuanto a la educación, igual como todos los demás sistemas patriarcales, se ha basado solo en el hemisferio izquierdo, el masculino intelectual de nuestro cerebro, y por ende la sociedad se mantuvo prisionera en la racionalidad, la lógica y la mente fría, desconectada de su complemento femenino, el lado derecho del cerebro, que representa la multidimensionalidad, el gran mar cósmico del inconsciente, con su antena, la intuición. Como ex profesora, debo confesar que nunca me sentí cómoda con el sistema educacional, que me obligaba a cumplir las directivas establecidas. Desde los años 50 del siglo pasado, cuando era alumna del Instituto Alemán de Osorno, no ha cambiado prácticamente nada en la enseñanza ni en sus métodos didácticos. El rebaño de niños o adolescentes obligados a estar sentados quietos durante las horas de clases, el profesor adelante enseñando la materia que había que memorizar después en casa. Un sistema rígido y bastante aburrido. Si hoy, en tiempo de pandemia, le preguntas a un alumno si le gustaría volver a clases presenciales, él dirá que sí. Y si le preguntas por qué, dirá para reencontrarse con sus compañeros de curso. No son los profes o el aprendizaje la causa de ese sí. Las clases de mi nieto de 15 años de edad se desarrollan exactamente igual como las mías en los años 50 del siglo XX. Yo también ejercí 3 años
como profesora, pero no en mi ramo de biología, sino como profesora para los niños chicos, porque hablo alemán y necesitaban eso. Entonces, puedo confirmar lo que dice mi nieto ahora, porque yo también vi que era igual como yo me había educado en el Instituto Alemán de Osorno. Era igual, más técnica, pero eso no es el punto. Ya, dijo, o sea, mi nieto dijo que, aquí, le pregunté a mi nieto si en algunas oportunidades se hablaba de temas de sentido común, quizá problemas psicológicos o cómo era esto o lo otro, o sea, una conversación más profunda que forma la conciencia de los niños. Y él me dijo que nunca. No sé si en otros colegios será distinto. Aquí él está en el Colegio Alemán de la Unión. Y dijo que los profes solo pasaban materia y después tomaban las pruebas. Por colmo, ahora borran la filosofía del programa educativo a favor de las ciencias naturales. Eso es, para mí, ya una gran equivocación. En mi visión, la educación debe tomar un vuelco de 180 grados. La educación se desarrollaría... esa idea como a mi, digamos, visión idealística, cómo debiera ejercerse, lo voy a poner al final. Ahora paso la palabra, gracias. Sí, en mi caso yo escuchando todo lo que mencionamos, insisto, es un tema tan importante y relevante, sin embargo yo tengo una postura también un poco con un pronóstico preocupante, desde mi opinión, ya a nivel profesional, pero también como rol de mujer y los multidiversas demandas que vivimos diariamente. Ya las mismas noticias últimamente han sido tan alarmantes que existe también una inseguridad, yo diría, y un temor ya colectivo a nivel de país, a nivel mundial, de toda la situación que se está viviendo de violencia. Quiero abocarme a eso también, pero podríamos desmenuzar muchas situaciones de abuso que están sucediendo en la mujer y que siempre han existido, solamente con la diferencia que hoy, quizás o hace unos años atrás, hemos estado visualizando, ¿ya? Existen programas efectivamente que abordan estas temáticas, pero siento que Chile actualmente está en una precariedad y está en pañales respecto a la situación de lo que alarma en realidad el pronóstico a nivel familiar, a nivel también del rol como mujer. Yo considero que hablando desde la educación, en el contexto educativo, yo creo que la educación puede ser un espacio de reflexión y una transformación de estos patrones limitantes que se viven en estos roles, en estos abusos, en esta violencia. Tengo la esperanza, tengo la ilusión de que si podríamos transformar estos patrones limitantes que siguen existiendo y nos siguen coartando, podríamos generar distintas políticas y de forma transversal para poder educar, recordando que cuando se ingresa al sistema educacional, nos enseñan sobre los roles que tenemos y nos hacen las distinciones. Ya creo que todavía falta. Hay mucha documentación, hay mucha teoría, pero en la práctica no lo he visualizado. Todavía existen estos sesgos, estos estereotipos. Y una de las formas quizás de que todo esto pueda ser modificado o transformado es trabajarlo en complemento también con las familias, ya no solamente focalizarlo con los niños o con el alumnado o con las autoridades, sino que también con las familias para poder ir en sintonía. Ahora,
yo atendiendo a la situación, un niño de 5 años me dice, ¿qué es femicidio? Me pregunta, ¿cómo un padre, una madre, le explica, en este caso, a su hijo qué es femicidio a un niño de 5 años? Lo dejo también esto al panel, porque ¿en qué situación nos encontramos? Los medios de comunicación, la familia, diría también la iglesia y el Estado siguen todavía entregando información, pero no tampoco en un mismo discurso, ¿ya? Diría que está todavía parcializado. Y esa es una crítica que yo hago muy constructiva y con mucho respeto aquí. ¿Qué está pasando? ¿De dónde nos podemos sujetar para poder darle y ir alimentando esta coherencia de lo que queremos en general, que es la equidad de género? Cuando me encuentro con un niño de 5 años que me pregunta qué es el femicidio, ¿de dónde habrá sacado esa información? De diversas partes, de los medios de comunicación, ¿ya? Sin embargo, es preocupante de que este niño además ya siente el temor de que a su madre la pueden matar en algún momento, ¿ya? Entonces empieza a construir también esto y de cómo, dentro de su pensamiento concreto, de cómo ir también simbolizándolo. Ya me diría que son temas que debemos llevar a la casa, pero también obviamente de forma adecuada, también del lenguaje, pero también ir visualizando y prevenir. ¿Ya? Hoy día los programas que tengan que ver con violencia efectivamente se abordan bajo ciertos lineamientos que tienen. Sin embargo, actualmente no veo y no visualizo que la formación esté tan penetrada también con la formación de quizás desde más pequeños. Ya llegan programas que son abordados para el adulto. Sin embargo, existe una historia, ¿cierto? Como todos ya inicialmente compartimos en este panel, que no nos extendimos, pero existe una historia de nuestra vida personal y que muchas veces nos hace resonancia, consciente e inconscientemente. Entonces, para ello me parece importante que si tenemos este privilegiado espacio, transmitir de cómo también vamos a fusionar y desde dónde podríamos ir acomodando también estas construcciones o estas nuevas construcciones. Yo desde mi postura como mujer, me hubiera gustado, y esto lo conecto con mi vida personal, me hubiera gustado que realmente hubieran mayor libertad en la parte del sistema de educación desde pequeño, ¿ya? Estoy hablando desde la parte más de prekinder, que hubiera también una familiarización respecto a estos temas, idóneamente, porque nos vamos construyendo algo no desde el miedo, ¿ya? Sino que también tenemos la libertad de expresión y eso permite a poner los límites de lo que no es abuso y de lo que es abuso. Entonces debe haber mayor equidad, para llegar a una mayor equidad de género, también debe haber también equidad de cómo funcionan estas instituciones y cómo se ponen de acuerdo. Eso desde mi opinión, en resumen, porque también he dicho varios puntos, pero también se los dejo también acá a ustedes como expertos dentro de sus experiencias. Y por último, considero que así como también alguien habló también de este abuso de cierto de reproducción sexual y que todavía se ve, y también en la Araucanía es muy fuerte, es muy penetrante, podríamos estar mucho tiempo estar hablando de muchas situaciones que se transgrede también al género. Sin embargo, considero que nos han construido tareas, a la mujer nos han construido tareas domésticas, ¿cierto? Y también procreadoras, ya que son muy importantes porque son parte también de nosotras, pero sin embargo considero que han sido también despojadas del valor real que implican estas tareas. Y esto lo veo desde una cultura patriarcal, ¿ya? Y considero que consideran y ocasionan los estereotipos que hoy día tenemos y que además nos limitan a una libertad, ¿ya? Y con esto termino, que paralelo a esto, o en complemento, considero que las potencialidades entre los hombres y las mujeres
van estimulando, pero también van reprimiendo ciertos comportamientos que producen una inequidad, ¿ya? Y esto genera un antagonismo entre los géneros. Esa es como mi postura respecto a una síntesis de lo que estamos viviendo actualmente y cómo lo transformamos, cómo tratamos o colaboramos desde nuestra historia personal, desde nuestro oficio, a poder ir quizás delimitando lo que en realidad desde mi opinión o lo que yo he ido visualizando, construyendo, podemos ir derribando. Eso por mi parte. Sandra, me gustaría escuchar un poquito desde ese ámbito, cómo también en los establecimientos educacionales están trabajando hoy en día. Igual en la región de la Araucanía, qué capacitación también se le está dando a los docentes, no solamente en la educación básica media, sino también en la superior, educación superior, porque también uno cuando se enfrenta, y se lo quiero manifestar a todos, plantear, a un mundo laboral, también tiene que lidiar, ¿cierto?, con un líder, con un jefe, con una persona que quizá no tiene esa sensibilidad, pero nosotros tenemos todas las capacidades para también ir dando a conocer lo que sentimos, lo que pensamos y cómo podemos lograr también los objetivos que tenemos en común como sociedad. Mira, lo que está ocurriendo hoy día por lo que tú me preguntas, sobre todo en la educación superior, todas las universidades, yo trabajo en la Universidad de la Frontera y se están generando comisiones de género y equidad, porque hoy, para educarnos en el tema, porque no puede ocurrir, por lo que tú dices, Perín, que pase por un jefe de buena voluntad. No puede ser que me tocó un buen jefe, sino que esto tiene que ser transversal. Uno tiene que educarse porque es resetearnos. Yo les cuento esta experiencia ¿qué dicen ustedes ante esta pregunta? Yo voy en el metro en Santiago y veo que va una niñita con su mamá y su papá. Y la niñita le dice, mamá, qué lindas nos quedaron las uñas que nos pintamos. Y la mamá le dice, sí, nos quedaron súper lindas. Y le pregunta al papá, papá, ¿por qué tú no te pintaste las uñas? ¿Cuál es la respuesta que se nos viene a todos en la mente? Es porque los hombres no se pintan las uñas. Pues bien, este papá le respondió, yo no me las pinto, hija, porque a mí no me gusta pintármelas. Y fíjense que ante esa respuesta, yo, que trabajo en el tema de género, quedé pilla, porque a mi mente lo primero que se me viene es cómo me educaron, y es decir, los hombres no se pintan las uñas. Y así actuamos. Entonces, cuando uno actúa de forma innata, lo que tiene que hacerse cargo los sistemas educativos es como de resetearnos en algunos temas. Y en este tema de equidad, pucha que tenemos que resetearnos todos. Porque, estimado, equidad no significa darnos a todos lo mismo. Equidad significa darte lo que necesitas. Y hay algunos que en algunos temas vas a necesitar más poco y a otros más. Por ejemplo, si ustedes están en un colegio, niñas de 12 años que están con sus primeras menstruaciones, ¿ustedes creen que es el mismo cuidado que van a tener que tener los hombres a esa edad? No, es un tema biológico, que las niñas van a tener que tener un poco más de cuidado porque van a pasarla mal, porque van a estar con dolores de ovario, y eso no tiene por qué ser oculto, ¿no? Entonces, el tema de la equidad tiene que ver con darnos lo que necesitamos. Las mujeres somos distintas, y aquí se ha dicho en este panel, somos distintas a los hombres, y qué bueno que somos distintas a los hombres, porque ahí viene el complemento, ¿ya? Pero a lo mejor las mujeres sí podemos estar en el trabajo y estar conectadas con nuestros hijos, y podemos hacer las dos cosas. Y si podemos hacer las dos cosas, ¿por qué no puedo estar conectada con mis hijos? ¿Por qué no puedo ir a ver a mis hijos? ¿Por qué no puedo tener una pantalla y conversar con mis hijos? ¿Se fijan? Entonces, la equidad tiene que ver con eso, con reeducarnos en lo que cada uno en tu momento etario necesitas, ¿ya? La educación hoy en día, sin querer, tenemos que educar primero a los profesores, porque, insisto, naturalmente nos sale
cómo nos educaron a nosotros. Ahora, Pierín, en estos temas tú sabes que el poder puede ser, perdón, el poder personal, el poder que es el poder que ejerce una persona contra otra, también existe el poder grupal y existe el famoso y el hermoso poder general, que tiene que ver con los intereses comunes. ¿Ya? Tenemos que volver como sociedad a esto, de los intereses comunes. Lamentablemente, los procesos dictatoriales matan lo que es el poder general y nos vuelven a concentrar en los poderes personales. Tenemos que volver a abrirnos al bien común, a lo que necesita mi sociedad, independiente que yo sea madre o no madre, independiente que hoy día una mujer opte por ser madre o no madre, ¿ya? Son sus opciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hoy que estamos viviendo también un momento muy importante en Chile por el tema de constitución, va a ser difícil, porque somos un país, piensan que Chile es de los últimos países que tuvimos la ley de divorcio en el año 2020. Entonces, si esto lo llevamos a cómo se van a situar los temas de género en la nueva constitución, claro que va a ser difícil. Por eso estamos por una constitución feminista, antipatriarcal y popular. ¿Por qué popular? Porque hoy día el poder popular que hay en Chile nos cambió la forma de hacer política. Hoy día no se concibe la política en Chile sin escuchar a los movimientos populares. Y eso se va a tener que seguir dando para que las decisiones que tomen los procesos formales tengan voz en las personas que lo necesitan. Es un temazo y vamos avanzando y vamos aprendiendo todos, reseteándonos todos. Tal cual. Gracias, Sandra. Así me gustaría también escuchar la opinión también de Alejandro desde su experiencia como documentalista y a Heidi en el sentido también cómo hace este paralelo o esta comparación en un país que está en proceso de desarrollo, que es Chile, versus de un país que es Alemania, según tu experiencia y también en el feminismo que se vivió ya en la década del 60 o 70. Para ir complementando e ir cerrando también un poco las reflexiones. Porque después vienen unas preguntas de gente que está preguntando. Heidi, Alejandro, les dejo la palabra. Yo quisiera decir algo muy cortito, pero primero que nada avalar y respaldar todas las cosas que ha dicho Iris, la Lisette y Sandra, porque me parece que es mucho de lo mismo, pero que muestra en amplitud y que creo que lo más concluyente es que la radiografía que ustedes han hecho, que hemos hecho, un poco de la situación de los niños, de la familia, de los profesores, de los sistemas educativos y de la historia del mundo, han sido la cosa más, han llevado al ser humano a la situación más conflictiva y desastrosa que se pueda creer. Sí, hay una salida, hay un punto de escape en la gente, en la cultura, en los procesos que se están viviendo en las distintas, digamos, lugares y en los distintos procesos. Pero no, yo me quedo con la sensación de que es dramático la situación, que el poder y quienes lo ejercen no tienen ningún interés en que esto cambie. Así que la lucha y la pelea de las mujeres y de los hombres que creemos en las mujeres y que creemos en la igualdad y que valoramos y en algún sentido admiramos más a las mujeres que a los hombres en su devenir, creo que yo en este caso personalmente, porque además ya tengo unos años y estoy entrando en una etapa en que tengo que decidir qué es lo que finalmente voy a hacer, en mi calidad de documentalista y de la experiencia que tuve en todo el mundo, hoy día he fundado una ONG que se llama Ecogranjas Inclusivas. Y ese es mi aporte a esto que requiere la sociedad y la convivencia de todos los días en términos de preocuparse del medio ambiente y luchar y pelear por la preservación y el cuidado, que en el fondo es un regalo para los niños, porque nosotros los grandes ya no lo vamos a vivir, la destrucción del planeta, si todo sigue así, y también la posibilidad
de que los niños y las personas sean respetados, sean entendidos, atendidos. Y ustedes, en distinta manera, Lisette, la Iris y la Sandra, lo han expuesto y lo han demostrado, que esta es una situación pero absolutamente insoportable y que no aguanta más, porque a pesar de que se celebró el 8M de la mujer, aquí sigue la injusticia, la inequidad, el abuso y todo igual que desde hace 21 siglos. Cambiémoslo, hagamos cosas. Yo tengo esta propuesta de la UNAECO para que se encuentren los niños, los adultos mayores y la gente creando y desarrollando nuevas vivencias, nuevas ideas, nuevas uniones. Gracias. Encaja perfectamente con lo que yo ahora quiero exponer. Lo que tú dijiste y te vas a sorprender. Bueno, dije, en mi visión, la educación debe tomar un vuelco de 180 grados, es decir, 180 grados, porque ahora las mujeres estamos aquí con los varones y este polo está vacío. Y así, Lisette, contesto un poco tu interrogativo de por qué las personas, los hombres y las mujeres son tan distintas y cómo se podía arreglar eso. Bueno, es por eso, porque ellos son polaridades opuestas, tenemos características y eso ya las críticas no se ven. Voy a entrar entonces a mi visión, cómo la educación debería cambiar. Porque estamos viviendo una educación de los tiempos ancianos de Alemania. El rey Federico II de Hohenzollern fue el que introdujo la educación para el pueblo a su distrito de Prusia. Fue el primero, parece que en Europa, no lo sé, pero en Alemania fue el primero. Entonces, claro que solamente los varones acudían a esas clases. Y ahí todo esto estaba organizado como el militar. ¿Se imaginan? Federico de Prusia. Desde ahí se aflojó eso un poco, ya no es tan estricto, ya no se pegan a los pupilos, porque eso hace 20 años todavía se hacía. Pero eso no basta y no sobra. Entonces, ahora les expongo brevemente una básica idea de lo que yo pienso que debe ser la educación en el futuro. La educación se desarrollaría en aldeas de convivencia juvenil, niños y jóvenes, profesores, padres, si quieren, otras personas adultas, abuelos, o sea, el mismo esquema tuyo, Alejandro, de la granja Ecologia, no, granja, en tu granja. Entonces, ya no existirían las acostumbradas salas de clases. Los objetivos de esta educación, en primer lugar, aprender a convivir amablemente, compartir, trabajar en equipo, complementándose sin competir. Igualmente importante pasarlo bien, sin estrés alguno, sin reproches de los adultos.
Después, transmisión de los valores éticos, entre paréntesis, varios, cristianos, también budistas, confucianos, todo lo bueno que se acumuló en las religiones y filosofías de la humanidad en cuanto a la ética, no al dogma. Transmisión de los valores éticos, ya lo dije, conversaciones diversas guiadas por adultos para crecimiento de conciencia global, globalizado. Espacios recreativos, deporte, artes, música, etc. Cursos y seminarios para adquisición de todo tipo de conocimientos. Cada alumno elige su propio camino para llegar a la meta, usando también los medios actuales, el Internet. O sea, uno puede imaginarse que eso le gustaría a los alumnos y también a los profesores. Cursos y seminarios, ya lo dije, convertirse en un ser. Cada alumno elige su propio camino para llegar a la meta, y la meta está programada, todo eso está programado, pero la manera como se adquiere los conocimientos sería muy alegre y buena para niños y para adultos, porque ahora no lo es en los colegios. Yo soy profesora y lo sé. Entonces, y la meta, doble punto, la meta es convertirse en un ser humano equilibrado, benévolo, centrado en sí mismo y consciente del mundo en que vivimos para sanar. Ese es mi pensamiento. Bien, gracias Iris. Bueno, en honor al tiempo, les quiero decir que nos quedan 10 minutos para ir cerrando con una reflexión, pero me ha llegado una de las tantas preguntas de nuestros auditores, es ¿por qué hoy los movimientos feministas más ideológicos, entre paréntesis, no permiten que los hombres participen en las marchas del 8M? Esa pregunta se las dejo abierta para que me la puedan responder a Juan David, que pregunta. No sé si están así, si los movimientos no permiten que los hombres... Primero quiero observar que la Lisette parece que no se pronunció en la última pregunta tuya, porque faltó. Hablaron Sandra, Alejandro, después yo, sobre el último tema. O sea, lo digo para que estemos con... Sí, gracias. Efectivamente comenté y di mi reflexión, pero antes de que Sandra también haya su comentario. Sí, comenté respecto a lo mismo, o sea, en síntesis de la educación y sobre todo el espacio idóneo, que es muy relevante que desde ahí también comenzar el abordaje. Yo creo que, reitero, estos son patrones limitantes que existen, y una de las formas de poder comenzar a empoderar tiene que ser desde la primera infancia, ¿ya? Y para ello, por el tiempo también, mencionar y reforzar que tiene que ser con un apoyo mutuo y complementario, tanto como lo habían mencionado, los profesores, la parte pedagógica, pero también de la parte familiar y la crianza. ¿Ya? Y eso ese es como algo que yo planteé, y también critico que no hay programas que están incorporados, lineamientos con más pequeños, ya de acuerdo obviamente a su etapa de vivencia que tiene, pero tiene que ser incorporado de distintas formas, a través de un cuento. Está todo parcializado, y eso también era una crítica que yo también ponía en la palestra, de que veo que por un lado está todo como... Hay buenas propuestas, pueden haberlas, pero falta esta cohesión, porque hay un postulado de parte de educación, hay otra que ingresa la parte de mediática y de comunicación, medios de comunicación, entra también el rol de la Iglesia y el Estado. Entonces también
aunque se supone que no hay, obviamente, ya están separados, pero igual en la realidad vamos viendo otras situaciones a nivel político. Entonces, todo eso me parece como, dentro de eso, de proponer también que haya una coherencia, y como se dice, que se vaya injertando también, tanto en nuestra mente, pero en nuestro accionar, ya bajo todas las experiencias que uno tiene. Y por último, que la violencia lleva más violencia. Ya, pero ahora respondiendo a lo que alguien quería conversar, responder respecto a lo que preguntó David. Sí, Juan David preguntó por qué hoy los movimientos feministas más ideológicos no permiten que los hombres participen en el 8M. ¿Cuál sería quizá el análisis? Porque no sé si están así que no permitan, no hay una ley o no se atreven tampoco a participar. Bueno, eso habría que verlo, porque eso es muy importante. Si ellos voluntariamente no van, o sea, no van porque está prohibido por las feministas o porque no tienen ganas de ir. Pero sí estaría eso como mal visto de las feministas y como una prohibición, porque no se veían hombres, ¿no? Entonces yo lo encuentro, o sea, es mi opinión nomás, privada, absolutamente no diplomático, en el sentido de ganarnos los corazones de los feministas entre los varones. Entonces, ¿cómo excluirlos de una marcha femenina cuando ellos se proclaman feministas? ¿Quién más quiere comentar eso? Mira, en ese sentido, bueno, el movimiento feminista no es homogéneo. Ontológicamente hablando, un hombre no puede ser feminista, puede estar en el feminismo. No sé si me entienden. El sistema patriarcal va asociado, ¿cierto?, al hombre. Ahora, Sí, es verdad. En esto insisto que el movimiento feminista no es homogéneo, ¿ya? Hoy día los movimientos feministas no es estar en contra de los hombres, porque no es un embrismo contra un machismo, ontológicamente hablando. Entonces, desde esa perspectiva, los hombres pueden estar en el feminismo, pero tienen que estar permanentemente autorregulándose, porque su naturaleza los lleva, ¿cierto?, a asociarse a esta mirada patriarcal y machista. Pero pueden estar en el feminismo, no ser feministas. ¿Me entienden? Perfecto, gracias. Es un poco confuso porque gustaría... el lenguaje, la mirada ontológica es la que permite ver eso. Sí, era muy claro. Perfecto. Yo lo confirmo totalmente. Es así. Lo único que yo agrego a tu reflexión, Sandra, es que tenemos que dar el paso a las feministas a una verdadera emancipación del ser humano, y en ese momento entra nuevamente el otro pol. No podemos estar exactamente aislados, porque entonces el equilibrio del todo no puede funcionar. Ahí terminé. Perfecto, ahí hay una interferencia de conexión. Me gustaría, para finalizar, por el tiempo, es que cada uno, si me logran escuchar, ¿sí? Para finalizar, estoy retomando la conexión, cada uno pueda terminar con un concepto o una reflexión breve en relación a la importancia de la educación con equidad de género, para ir cerrando este ciclo. Pensemos, si nos está escuchando, nos está viendo una autoridad, qué es lo que nosotros deberíamos pedir para que realmente exista en el sistema educacional una mejor educación con una equidad de género, así como lo hemos establecido durante el conversatorio. Le doy la palabra a Sandra, Heidi, Lisette, Alejandro, por favor.
¿Quién inicia? Tú, Sandra. Ya. Mira, siendo bien breve, yo me gustaría dejar esta reflexión. El colegio no lo es todo. La educación en Chile es como se llama, básica. La mayoría de las personas que hemos estado acá no aprendemos estos temas de equidad en el colegio. Por lo tanto, no le carguemos todo en el colegio porque en Chile eso no es posible. Por lo tanto, tenemos que volvernos a concentrar en los movimientos que en los 70 lograron que nosotros corriera una sangre caliente por las venas, la educación popular. Por eso lo que dice Alejandro de su granja, inclusive me encantaría escucharlo. No es esto o esto, es y esto. Por mucho tiempo los educadores y los padres como primeros educadores han llevado al colegio la responsabilidad total de la educación, librándose de temas como estos, ¿ya? Un niño no va a leer, no va a ser buen lector porque le enseñan a leer en el colegio y en la casa no ve a sus padres leyendo o no hay libros en la casa. Uno se vuelve buen lector cuando los padres te dicen acá están los libros. En estos temas también está. La básica te la podría dar el colegio, pero no se va a llevar a una sociedad con temas de inclusión asimilados naturalmente si en la naturaleza de nuestra sociedad entera estos temas no se ven. Por lo tanto, yo creo en volver en los movimientos sociales populares. Hasta la iglesia, cuando se fundó la doctrina social de la iglesia, avanzó en Latinoamérica. Esto nos demuestra que hasta temas tan estrictamente ortodoxos como la iglesia pueden abrirse cuando tomamos como sociedad la responsabilidad de los temas y no se la inculcamos solamente al colegio. El colegio podrá entregar lo básico, así se llama nuestra educación en Chile, básica. Eso, estimadas. Y bueno, decirles también que dentro de la educación, no solamente de los niños, de los adultos, yo he aprendido tremendamente en el colectivo al que pertenezco. El Nehuen somos un colectivo que hay alrededor de 120 mujeres, muy heterogéneo, ¿ya? Y estos movimientos donde las mujeres nos juntamos con algunos, somos mujeres distintas, pero con objetivos comunes, es ahí donde uno aprende. Por lo tanto, como mujer de 52 años, les digo que la escuela es lo social. Eso, estimadas. Muchas gracias. Ya, claro que sí, claro que es así. Bueno, yo ya me explayé diciendo cómo en mi visión idealística, quizás no tan realística como la tuya, Sandra, vuelo por los aires pensando lo ideal que me imagino para una comunidad juvenil. Y se hicieron varios experimentos en Europa, pero fracasaron o están escondidos, no sé, el Estado no hace su caso. Como Summerville, no sé, fue muy famoso. Ya, y aquí en Chile yo viví como 5 años en Isla de Pascua con mi marido en ese entonces, hace muchos años atrás. Y entonces allá existe la primera aldea educacional de 17 hectáreas que va hacia el mar, hasta el mar. Y ahí consiguieron diversas cosas para que los niños puedan gozar ahí su vida estudiantil. Y claro que no es así como yo me lo imagino, porque siguen las salas de clases y eso sigue, pero igual tienen ese espacio de recreación y ese es muy importante. Con eso ya dije lo que debo decir. Gracias. ¿Lizeth? Sí. Bueno, si me preguntaran esto aquí y ahora, y lo más probable en un tiempo no muy corto, diría lo mismo que siempre he manifestado en mi coherencia con la experiencia. Como dice Sandra, uno en realidad
todo está también desde lo social. Yo comparto totalmente que la educación que tenemos actualmente es básica. Sin embargo, me gustaría y solicitaría que hubiera también una mirada horizontal, en primer lugar. Y desde ahí, en este caso, el trabajo, porque también es un trabajo y hay una construcción social en todo esto, que sea, aunque sea básica la educación, que esté presente, que se visualice, que haya una escucha activa respecto a las necesidades y realidades distintas que existen, ¿ya? Porque no todo se ha centralizado. Lamentablemente yo lo sigo visualizando así, que está todo centralizado en una parte, en Santiago de Chile, y las regiones todas tienen distintas diferencias y desde siempre, desde su origen, siempre han sido distintas, las realidades son distintas. Una mujer ya con una etnia o sin etnia, una mujer del contexto rural, urbano, ya tiene necesidades distintas, características distintas. Entonces, para ello, considero que es muy importante una escucha activa en el respeto mutuo, ya, aunque suene quizás un discurso cliché, pero debe existir y debe trabajarse en pensando en ojalá en una relación horizontal, en un respeto mutuo, pero también en una libertad individual para poder ir también construyendo también desde uno, para poder llegar a una libertad colectiva. Y además, me parece importante que, aunque hay una educación básica, que también la comparto, que sea complementaria también con un trabajo también de crianza, de crianza. Y eso es en este caso, mi mensaje, que sea complementario, que realmente no hay nada que posponer actualmente. Todo debe ya pasar a una acción y debe ejecutarse, ¿ya? Y para ello, en este caso, el apoyo que sea realmente con las comunidades, con la crianza, respetar las diferencias y llegar también, ¿cierto?, a este complemento que tiene que ver con los papás, con los roles, como bien lo mencionaron, una iniciación de menstruación también va de acuerdo a lo que me puedan a lo mejor sugerir, consejos de parte de algo que sea muy biológico, pero también importa también tu historia familiar, tu historia de tu cultura, tu subcultura, de tu familia. Entonces, para ello tiene que ser complementario. Eso es por mi parte, en este caso, en solicitud y reflexión como mensaje. Perfecto. Alejandro. Sí, yo me atrevería, hay muchas cosas para decir y es muy difícil poderlo condensar y comprimir en pocas palabras, pero lo que sí creo que mientras la educación no tenga como centro la familia, el padre y lo que pasa en ese círculo familiar, y que el colegio sea un complemento, que los profesores, los educadores, los amigos sean todo una convocatoria para encontrar esa paz y ese aprendizaje, no de memoria, sino que vivido y emocionalmente adquirido. Y en ese sentido, estas cosas que he dicho son las que estamos peleando y que queremos instalar en las ecogranjas inclusivas. Que se encuentre la amistad en la enseñanza, el aprendizaje, el arte y la diversión en todo lo que compone la vida de un niño y de un mayor después. Esa sería mi conclusión. Perfecto, ahí se conectó Sandra, recapitulando, bueno, ya nos hemos escuchado, les quiero agradecer su presencia, el espacio, si quieren compartir alguna actividad que tengan programado para este año, tienen acá el espacio, el minuto, no sé si a través de Nehuen Somos, Sandra, tienen algo planificado también para convocar a las personas que nos están viendo. Y bueno, por ustedes también pueden compartir sus redes sin ningún problema.
Muchas gracias por el espacio, vamos a estar en contacto. En el Nehuen Somos tenemos varias líneas de acción, unas son más sociales y otras son más de convocatorias populares, podríamos decir, que tiene que ver con apoyar y tratar de unificarnos a otros movimientos sociales acá en la región. Para la lucha de la reivindicación específicamente del género, de las mujeres, de la mujer mapuche. Hoy en día se necesita urgentemente observatorios de derechos humanos en los allanamientos en las comunidades mapuche. Ese es un tema que vamos a comenzar a trabajarlo fuertemente y a difundir fuertemente. Necesitamos que observen los derechos humanos, lo que está pasando en las comunidades, porque eso no se ve en ninguna parte. Eso lo sabemos solamente las personas que estamos en contacto con las comunidades. Así que gracias por el espacio. A ti también y a ustedes ya vamos finalizando. Siempre, bueno, cuentan con nosotros y para decirles que también estamos conectados con la página web www.ligüen.cl, que es la Fundación, ¿cierto?, de Mujeres de Pueblos Originarios, así que nos vamos a estar comunicando. Un abrazo desde acá y muchas gracias por su opinión y poner su corazón acá en este momento.